Hola, en esta presentación queremos compartir de forma general información acerca de los pozos sépticos que sirva de complemento a la que encontramos en la red. Vamos a hablar de los componentes y de la construcción. Acompáñenos. En esta presentación vamos a hablar del tema de los pozos o tanques sépticos para el tratamiento de desechos líquidos domésticos. Describiremos de una forma general el funcionamiento de un pozo séptico con filtro para el tratamiento de las aguas residuales de una vivienda. La evacuación y la eliminación desordenada de los residuos líquidos de una vivienda a campo abierto trae muchos problemas. Esta eliminación y evacuación a fuentes de agua o a campo abierto de una escuela o de sitios destinados a la permanencia de personas atentan contra el medio ambiente y la salud de las personas. Por esto se hace necesario la construcción de un sistema para el tratamiento de esos desechos líquidos o excretas, para manejarlos adecuadamente, para tratar esas aguas residuales con el fin de eliminar tanto la contaminación como el riesgo de padecer enfermedades de origen hídrico, que se transmiten por lo general de persona a persona por la contaminación de los alimentos y del agua. En los sitios rurales o suburbanos destinados a la permanencia de personas en donde no se cuenta con un servicio de alcantarillado, la construcción de un tanque o pozo séptico para el tratamiento de esas aguas residuales es una solución de la que podemos hacer uso y es relativamente económica y fácil de construir. El sistema séptico completo se compone de 5 etapas fundamentales: la conducción, el pretratamiento, el tratamiento, el posttratamiento y la disposición del agua efluente. La conducción es la tubería que lleva las aguas residuales al tanque séptico. El pretratamiento es el manejo del agua efluente y de la trampa de grasas. El tratamiento es el tanque séptico en sí. El posttratamiento es el filtro anaeróbico de flujo ascendente, que escribiremos más adelante. Y la disposición del agua efluente tratada, ya sea para riego, a un pozo de absorción, al suelo mediante un campo de infiltración o a una corriente de agua, entre otras, es la manera de disponer del agua que finalmente sale del tratamiento que se hace en el pozo séptico. Veámoslo por etapas. La primera etapa es la conducción. La conducción es la parte de la tubería que se extiende desde la vivienda o el efluente de aguas residuales antes de ser tratadas hasta el sistema de tratamiento, y debe ser en lo posible en línea recta, tratando de evitar el uso de accesorios, codos, desvíos. El tamaño mínimo de la tubería recomendado será de 4 pulgadas con una inclinación hacia el tanque para que ésta baje por gravedad. Si el terreno es muy escarpado y la tubería queda muy inclinada, se debe construir una caja para que disminuya la fuerza del agua, y esa caja la ubicamos 3 metros antes de que llegue al tanque. Así garantizamos de que el agua llega con poca velocidad. Es importante restarle la fuerza al agua para poder remover los sólidos dentro del tanque. La línea de conducción sale de los sanitarios y va directamente al tanque séptico. Las aguas que salen de la cocina, de los lavamanos, duchas y lavadero deben pasar a una trampa de grasas antes de conectarse a la línea de conducción o al filtro que mencionamos antes de salir del tanque. A la tubería de conducción se le coloca un sistema de ventilación para salida de gases y malos olores. El pozo también debe llevar una tubería de ventilación para los gases, y en la parte de la red de los sanitarios derivamos una tubería de 2 pulgadas que la colocaremos adosada, digamos, a la construcción y que quede por encima de la altura de la cubierta, para que con la ventilación se lleve los olores y no se produzcan como malestares por la presencia de esos olores alrededor de la vivienda. La segunda etapa es el pretratamiento. Vamos a hablar del manejo del agua efluente y de la trampa de grasas.
En cuanto al manejo del agua efluente, podemos decir que al pozo séptico no puede arrojarse material distinto de lo que es el papel higiénico. Ya lo que son esos ácidos químicos, excedentes de fumigación, gasolina, aceites, thinner, disolventes, pinturas, etcétera, no deben ser lavados, digamos, en las pocetas o en partes donde esa agua de lavado vaya a la línea de conducción que va directamente al sistema de pretratamiento. Entonces no pueden ingresar al sistema porque matarían las bacterias anaerobias, que son las necesarias para el proceso de biodegradación al interior del filtro de tratamiento y entorpecerían el proceso natural de tratamiento de descomposición de esas excretas y serían las causantes de los malos olores. Las bacterias son sensibles al pH y requieren que esos niveles se mantengan entre 6 y 7,5, ligeramente alcalino. Las toallas sanitarias, el papel y los materiales no biodegradables colmatarían el pozo séptico y lo taponarían, por eso tampoco deben ingresar al sistema. También se debe evitar la entrada de las aguas lluvias, ya que arrastrarían las bacterias y no es por más decir que las aguas lluvias no requieren un tratamiento de un pozo séptico. Tampoco se debe permitir la entrada de arena o tierra al sistema de tratamiento. Antes de poner a funcionar el pozo, se debe colocar en el fondo un poco de estiércol de vaca sin espartillos. Y este estiércol de vaca se disuelve en un poco de agua y se riega en el fondo del tanque para cultivar las bacterias con el fin de acelerar el proceso de tratamiento de las aguas negras. La trampa de grasa es un tanque pequeño con tubería de entrada y de salida y con unos accesorios que se disponen de tal forma que las grasas y los detergentes, que al ser más livianos que el agua, queden retenidos en la superficie para evitar que pasen al tanque séptico o al sistema de pretratamiento. Conviene construirla a la sombra y cerca de la vivienda para facilitar su limpieza y mantenimiento, que por lo general es cada mes. La trampa de grasas debe localizarse lo más cerca posible de la fuente de agua residual con grasas, que es generalmente la cocina, y aguas arribantes del tanque séptico o cualquier otra unidad que requiera su construcción, para prevenir los malos olores y problemas de obstrucción, adherencias y acumulaciones en las unidades de tratamiento. El volumen de la trampa de grasa se calcula para un periodo de retención mínimo de 2,5 minutos. La relación largo-ancho del área superficial de la trampa de grasas deberá estar comprendida entre 1,1 a 3,1, o sea, 1 de largo por 1 de ancho o 3 de largo por 1 de ancho, dependiendo de su geometría. La profundidad deberá ser acorde con el volumen calculado partiendo de una altura útil mínima de 35 centímetros. La trampa de grasas se debe construir cuando la vivienda va a ser usada continuamente por más de 4 personas. A manera de ejemplo y de una forma más práctica, puede ser una pequeña caja de unos 70 centímetros de profundidad libres y unos 50 centímetros por cada lado, en medidas internas. Se construye fundiendo una base de concreto de 10 centímetros de espesor en el fondo y sobre el cual se vacían 4 paredes de concreto o se levantan en bloques de cemento que pueden ser de 10 o de 15 centímetros de espesor. El fondo y las paredes deben estar recubiertos con una capa de revoque de 5 a 15 milímetros de espesor y se deben impermeabilizar mientras el revoque esté fresco con una lechada de cemento puro a manera de un esmaltado. Puede ser aplicado también con brocha o con llana para evitar la adherencia de material orgánico y su prematuro deterioro. Los de entrada y salida pueden ser en tubería PVC de 2 pulgadas. El de entrada lleva un codo y un niple de unos 20 centímetros hacia el fondo. El tubo de salida debe estar 7 centímetros más bajo que el tubo de entrada para que haya flujo del agua. También se le debe colocar una T de ventilación. Esta caja se debe cubrir herméticamente con una tapa removible de concreto o de madera bien ajustada, que se pueda abrir fácilmente para hacer la limpieza con regularidad.
La limpieza debe hacerse por lo general cada mes o cada vez que alcance un 75% de la capacidad de retención de grasa. Y esas grasas, al retirarlas, deben disponerse en una zanja y taparlas con tierra para evitar malos olores. Esa zanjita puede ser de 60 centímetros y tapada con la tierra de la excavación. La trampa de grasas debe situarse bajo el nivel de la tubería que recoge las aguas provenientes del lavadero, cocina, lavamanos y duchas antes de conectarse a la tubería de conducción que va directamente al tanque séptico o al filtro que está posterior al sistema de pretratamiento, porque si las grasas van al pozo séptico forman una barrera impermeable que impide que el pozo funcione debidamente. Las aguas de sanitario nunca deben ir a la trampa de grasas, esas son las que van directamente a la línea de conducción al sistema de pretratamiento. En una construcción nueva, la trampa de grasas se puede instalar al lado de la casa recibiendo los desagües de la cocina, lavamanos y demás. En el caso de una construcción existente, se debe determinar si la profundidad de los desagües y el espacio disponible permiten ya la ubicación de la caja. Eso es un caso particular ya para una vivienda ya construida a la que se le quiera colocar la trampa de grasas, que se le debe colocar, pero contando con las condiciones de los niveles de las tuberías. En la instalación de un sistema séptico en serie o en paralelo para varias viviendas debe instalarse una trampa de grasas independiente para cada una de las unidades de vivienda. La tercera, el tratamiento, que es el tanque séptico. El tanque séptico es una cámara cerrada que debe constar de 2 compartimientos en donde se depositan temporalmente las aguas negras provenientes de los sitios destinados a la permanencia de personas, que eso ya lo habíamos dicho. La relación entre el largo y el ancho del tanque séptico será como mínimo de 2:1 y como máximo de 5:1. 2 de largo por 1 de ancho, 5 de largo por 1 de ancho. El volumen de la primera cámara deberá ser igual a 2/3 partes del total del volumen. La profundidad útil debe estar entre los valores mínimos y máximos dados en esta tabla para un volumen útil obtenido. Veamos la profundidad útil en la tabla para un volumen en metros cúbicos de hasta 6 metros cúbicos. Debe tener una profundidad útil mínima de 1.2 y máxima de 2.2. Cuando el volumen útil es de 6 a 10 metros cúbicos, la profundidad útil mínima es de 1.5 y la profundidad útil máxima es de 2.5. Y para más de 10 metros cúbicos, la profundidad útil mínima es de 1.8 y máximo de 2.8. El tamaño, la forma y la disposición de los tubos de entrada y salida están diseñados para que las aguas negras permanezcan en el tanque con un tiempo de retención hidráulica entre 12 y 24 horas. El tiempo que se efectúan los procesos bioquímicos y físicos sobre los sólidos gruesos que contienen esas aguas negras. Por medio de esos procesos, las bacterias anaeróbicas descomponen esa materia orgánica convirtiéndola en gases, líquidos y sólidos que se separan dentro del tanque formando 3 capas bien definidas. Una capa de lodo en el fondo, una capa flotante de natas en la superficie y la capa intermedia líquida, que es la que fluye hacia afuera, hacia el filtro, en la medida en que entran las aguas negras. La separación de los gases, lodos y natas en el tanque séptico es la evidencia de que se ha realizado un proceso de descontaminación y tratamiento adecuado. De acuerdo a esto, es lógico que las capas de lodo en el fondo y la nata en la superficie vayan aumentando gradualmente y por lo tanto se hace necesario sacar tanto el lodo como las natas cada unos 2 años aproximadamente según el uso que se haya tenido del sistema. Para la disposición final de los lodos se pueden mezclar con cal agrícola y son un buen fertilizante, sin embargo si no han de utilizarse como abono deberán enterrarse junto con las natas. El tanque se debe diseñar de tal manera que sea fácil su inspección y su mantenimiento y debe contar con un dispositivo para la evacuación de los gases, unas tuberías de ventilación. El tanque se debe ubicar aguas abajo de cualquier pozo manantial destinado al abastecimiento de agua para consumo humano. En todos los casos, el tanque séptico deberá ir acompañado de un filtro anaeróbico y un sistema de tratamiento complementario. El pozo séptico puede servir para una o varias viviendas y las dimensiones varían según el número de usuarios, de personas que van a utilizar el sistema y según el tipo de diseño. Su construcción consiste en una losa de fondo, unos muros perimetrales y unos tabiques o muros divisorios en la parte interna.
Esto si el tanque es para más de 7 personas, dado que cuando el tanque es para menos personas, las dimensiones son tan mínimas que los espesores de los muros harían casi que imposible su mantenimiento, porque los espacios ya quedan muy estrechos. La losa de fondo es de unos 10 centímetros en concreto reforzado con hierro de 3 octavos. En cuadrícula, cada 20 centímetros de centro a centro, teniendo en cuenta pues, los recubrimientos del concreto. Los muros pueden levantarse en bloque o pueden vaciarse. Unos muros de bloque de 10 o 15 centímetros y tanto el fondo como las paredes internas se deben cubrir con una capa de revoque de 5 a 15 milímetros esmaltado con lechada de cemento puro cuando el revoque esté aún fresco. Esto para sellarlo y para evitar que haya adherencia como de bacterias y tenga más durabilidad. El tubo que conduce las aguas negras al pozo séptico puede ser en tubería PVC sanitaria con un diámetro recomendable de 4 pulgadas. Es necesario que antes de llegar al pozo sacar de ese tubo una derivación o tubo de ventilación de 2 pulgadas por donde saldrán los gases que se forman al interior del pozo séptico debido al proceso bacteriológico. Este tubo de ventilación debe tener una altura de 3 metros aproximadamente para viviendas de un piso para que salga sobre la cubierta y se rematará con un codo para evitar el ingreso de agua o de animales. El fondo del tubo de entrada al pozo séptico debe quedar a unos 30 centímetros del borde libre superior del pozo. Este tubo lleva en su extremo una T y un niple de 30 centímetros y el tubo de salida también lleva una T y un niple de 40 centímetros, o sea, más bajito que el de entrada. Bueno, finalmente se fabrica una losa de unos 10 centímetros en concreto reforzado, que el refuerzo pueden ser hierro de media en cuadrícula a cada 30 centímetros de centro a centro en ambos sentidos, y con la cual se cubrirá herméticamente el pozo dejando sobre cada compartimiento una tapa removible para su mantenimiento. Se debe tener en cuenta que en la losa de cubierta del tanque se deben dejar salidas de ventilación para la salida de los gases también. Es muy importante tener en cuenta la localización del tanque séptico, dado que puede hacerse inviable su construcción si no se cumplen con los requisitos mínimos exigidos por las normas. Los tanques sépticos pueden ser utilizados cuando los terrenos sean permeables y no presenten problemas de absorción, cuando la topografía sea suave, evitando relieves muy escarpados. Deben conservar ciertas distancias de retiro a fuentes de agua, como represas, lagos, ríos, arroyos, pozos de agua o las tuberías de succión de estos. También a tuberías de abastecimiento de agua, fachadas de casas, límites de propiedad, piscinas y charcos. También es importante tener en cuenta los retiros de los cercos y casas vecinas para no generar problemas de olores. Se debe localizar en un sitio que no se inunde, que su mantenimiento sea de fácil acceso para el ingreso de equipo o un vehículo tipo Vactor si es que no se va a hacer la limpieza manualmente. Con respecto a la altura, se deben localizar por debajo del nivel de la tubería de las aguas residuales de la vivienda para que el agua llegue por gravedad. Deben conservar las siguientes distancias. El tanque séptico debe localizarse a una distancia mínima de 3 metros de construcciones y límites de terrenos, sumideros y campos de infiltración. 3 metros distantes de árboles y cualquier punto de redes públicas de abastecimiento de agua. 15 metros distantes de pozos subterráneos y cuerpos de agua de cualquier naturaleza. El tanque séptico debe ubicarse al menos a 30 metros de una toma de agua. Sin embargo, si el sitio de toma de agua se ubica por debajo del nivel de un tanque séptico o si el sitio consiste en suelos altamente permeables, la distancia se debe aumentar hasta 50 metros. Tenemos de las normas y especificaciones generales de construcción de las empresas públicas de Medellín un cuadro de distancias a diferentes referencias, distancias horizontales medidas en planta. Veamos el cuadro. Entonces tenemos para la referencia va a ser el nivel máximo de la superficie del agua de una represa o lago, la distancia
horizontal mínima debe ser de 25 metros. A corrientes de río o arroyos también de 25 metros. A pozos de agua o su tubería de succión 15 metros. A tuberías de abastecimiento de agua a presión 3 metros. Casas o sus dependencias 3.5 metros. Límites de propiedad 3 metros. Líneas divisorias de lotes 0.6 metros y piscinas o charcos 7.6 metros. El sitio escogido para la ubicación del tanque debe cumplir también con algunos requisitos. Debe quedar más bajo de la fuente de aprovisionamiento de agua, de cualquier fuente de aprovisionamiento de agua que haya en la zona. La distancia mínima a la que se construirá el tanque séptico de la vivienda será de 3.5 metros. La tapa del tanque no debe sobresalir de la superficie ni tampoco quedar más de 10 centímetros por debajo de ella. No deberá localizarse en zonas pantanosas ni en áreas expuestas a inundaciones. El tanque séptico es un tratamiento primario de desechos líquidos y sólidos de la red sanitaria de la vivienda, al cual le sigue el tratamiento secundario que se trata de acuerdo con las necesidades del terreno. Para el vertimiento al suelo o a una fuente hídrica, como puede ser el caso de una quebrada o río, se debe solicitar un permiso ante la autoridad competente que corresponda para su estudio y aprobación antes de iniciar la construcción del sistema de tratamiento. Esto se llama gestionar un permiso de vertimiento ya sea al suelo o a una fuente hídrica. El post-tratamiento, que es el filtro anaeróbico de flujo ascendente FAFA. El sistema de post-tratamiento se utiliza contiguo al tanque séptico cuando el suelo es muy impermeable, cuando el nivel freático se encuentra muy alto o cuando una fuente de agua se encuentra a menos de 25 metros. Los filtros anaeróbicos de flujo ascendente se construyen como una cámara anexa al final del pozo séptico o como una cámara independiente. Por economía, por lo general se construyen cuando se está levantando la construcción del pozo séptico. El lecho flotante puede construirse con grava, con un volumen de 0.02 a 0.04 metros cúbicos por cada 0.1 metro cúbico al día de descarga de esas aguas residuales que se van a tratar. También será posible emplear material filtrante plástico utilizando la mitad del volumen anterior. Como la eficiencia de un tanque séptico no es al 100%, en el tratamiento de esas aguas residuales está entre el 20 y el 40%, es necesario hacerle un post-tratamiento al efluente del tanque séptico. Este sistema consiste en disponer el efluente del tanque séptico en el fondo de otro tanque para que se realice el flujo ascendente a través de ese material filtrante que forma una capa bacteriana que ayuda a la degradación de la materia orgánica. Se recomienda instalar a la salida del tanque séptico un filtro FAFA, aunque por norma ya es obligatorio, o tanque de posttratamiento, que es un tanque con un falso fondo sobre el cual se deposita grava o triturado de 2 a 2.5 pulgadas previamente lavada, para eliminarle la tierra y la arena que puede taponar el filtro, lo puede colmatar. En este tanque de posttratamiento se distribuye el agua que pasa del tanque séptico de modo uniforme a lo largo y ancho del fondo y sube a través del triturando creado un flujo ascendente uniforme y haciendo un filtrado del agua para así conseguir la formación de un cultivo de excelentes propiedades de sedimentación que garantice su buen funcionamiento. Los pozos sépticos con filtros anaeróbicos deberán ir acompañados de sistemas de tratamiento complementarios del efluente del tanque. Para tal efecto se consideran algunas alternativas de tratamiento del efluente como pueden ser campos de infiltración, pozos de absorción o infiltración, filtros intermitentes de arena, humedales artificiales, entre otros,
que deben ser seleccionadas por el responsable del diseño de acuerdo pues a las condiciones de permeabilidad del suelo, al área disponible y a la calidad requerida del efluente. Con esos filtros percoladores se obtienen efluentes claros y sin mal olor. La calidad del agua del efluente de un sistema séptico bien instalado cumple con la eficiencia de descontaminación exigida y queda en condiciones de ser vertida al suelo o a una fuente hídrica. El funcionamiento anaeróbico se debe revisar periódicamente con el fin de observar la colmatación o posible obstrucción del pozo por la cantidad de los desechos que se manejen. De estar colmatado o obstruido, pues se debe hacer un mantenimiento, un retrolavado con una adición de cal, retirar el cascajo material filtrante para remover los sólidos pegados en el cascajo. Y para esta actividad nos sobra decir que se debe tener en cuenta el uso de protección personal adecuada como gafas, guantes, tapabocas y demás elementos necesarios y un buen lavado y desinfección después de terminar los trabajos. Cuando se vaya a hacer el mantenimiento hay que tener cuidado de destapar el tanque y dejarle un tiempo a airearse para no ir a inhalar los gases. Quinta edición del efluente del FAFA. Una opción 1 es el riego. El efluente del filtro puede utilizarse como riego para una huerta sembrado, aprovechando el abono contenido en esa agua. Una opción 2 es a un campo de infiltración al suelo, para el cual se solicita el permiso de vertimiento al suelo. Este tipo de tratamiento es el más económico y sencillo. El suelo tiene una gran capacidad de transformar y reciclar los contaminantes que quedan en el agua. El suelo también es capaz de tratar materiales orgánicos, inorgánicos y sustancias nocivas de las aguas residuales y actúa como filtro, intercambiador, absorbente y posee una superficie en la cual ocurren muchos procesos físicos, químicos y bioquímicos. La interacción de todos estos procesos a medida que el agua pasa a través del suelo producen un agua de aceptable calidad para ser luego descargada en el subsuelo. Una opción 3 sería un pozo de absorción. En lugar de las zanjas de infiltración se puede hacer un pozo de absorción para recibir el agua que sale del filtro. Igual que en el campo de infiltración se requiere que el terreno tenga buena absorción de agua y que las fuentes de aguas limpias estén a más de 30 metros de distancia. Una corriente de agua. El efluente del filtro se puede verter en una corriente de agua, pero se deben para esto construir unas cajas de inspección a foro y muestreo. Estas cajas son de tamaño pequeño y no muy profundas y se instalan una antes del tanque séptico, otra después del filtro para efectos de hacer un monitoreo y tomar muestras para el control de las autoridades ambientales que pasarán a examinar que el sistema esté funcionando adecuadamente y para facilitar la medición del caudal del sistema. En los sistemas residenciales estas cajas de inspección son opcionales. Los parámetros básicos a medir para aguas residuales vertidas a fuentes hídricas domésticas son el pH, la demanda química de oxígeno, los sólidos suspendidos totales, los sólidos sedimentables, las grasas y aceites requeridos para el análisis y la verificación de cumplimiento dentro de los rangos establecidos en la resolución 631-2015 para Colombia. Toda corriente de agua, río, quebrada, etcétera, es capaz de manejar aguas residuales dependiendo de su caudal, velocidad, aireación, etcétera. Y esta capacidad puede ser utilizada en algunos casos para descargar volúmenes pequeños de aguas residuales en ríos u otras corrientes de agua. La entidad que maneje el recurso hídrico será la encargada de decir si se permite una descarga de agua residual a una fuente de agua según la cantidad de agua que se vaya a descargar y según el tipo de corriente que la vaya a recibir. La opción tenemos humedales artificiales. Para el diseño de estos sistemas se deberán tener en cuenta el caudal, las características del efluente, el tipo de vegetación que se va a emplear y la evapotranspiración.
El tiempo de retención hidráulica normalmente está alrededor de 5 días para los humedales. La relación largo-ancho es de 3 a 1 y de 4 a 1. Las profundidades para sistemas de flujo superficial de 0.30 a 0.60 metros y de 0.1 a 0.45 para flujo sumergido. Se deberá contar con la impermeabilización del suelo mediante una capa de arcilla o empleando geomembranas. Hay otras opciones. La opción C serían unos filtros intermitentes que deben localizarse aguas abajo del sistema de tanque séptico y aguas arriba de la desinfección si ésta se requiere. Y una opción 7, disposición de aguas residuales por evaporación. Las aguas residuales pueden ser devueltas al ciclo hidrológico por medio de la evaporación. Este método puede ser utilizado solo donde las condiciones climáticas sean apropiadas y cuando las características del suelo o profundidad de los acuíferos no permitan un tratamiento en el terreno. Vamos a hablar de dos sistemas de posttratamiento como son los campos de infiltración y los pozos de absorción. El campo de infiltración está compuesto por una cámara de distribución y la tubería de infiltración. La cámara de distribución tiene como función especial que la repartición del líquido afluente a los ramales sea uniforme. La repartición uniforme pues, del líquido afluente que viene del tanque al campo de infiltración. Sirve además como un pozo de reunión de las aguas que vienen del tanque. Las tuberías de infiltración son tuberías enterradas que tienen como función la distribución del agua equitativamente y facilita la eliminación de los gérmenes y agentes nocivos gracias a la acción de determinadas bacterias presentes en las capas superiores del suelo. Esta función se cumple por medio de la percolación del líquido a través de perforaciones en la tubería que lleva la zanja y de juntas en la unión de los tubos que pasa hacia la grava y estas a su vez al terreno. El campo de infiltración debe quedar a una distancia mínima de 25 metros de cualquier fuente de agua. No se debe utilizar cuando los suelos son impermeables ni en terrenos pantanosos. Las zanjas deben seguir horizontalmente los contornos de la superficie del terreno para que las variaciones de la profundidad de las zanjas sean mínimas, con la tubería colocada con una pendiente del 2 al 4 o del 3 al 5 por mil. Para la tubería se puede emplear tubería de drenaje perforada o tubería sanitaria perforada dispuesta junto a perdida y adicionalmente material filtrante de soporte. La opción de un campo de infiltración son la excavación de las zanjas, luego el riego del material filtrante de la gravilla, la colocación de la tubería para drenes o una tubería sanitaria perforada que se coloca junto a perdida. Luego la protección de las juntas con plástico o manto. La revisión de las pendientes que es baja, que es del 2 al 5 por mil. Luego se rellena la parte restante de la zanja con el mismo material que se sacó pues, de la excavación. La zanja no debe tener más de 30 metros en cada ramal en su longitud, de lo contrario pues el efluente no se distribuye con uniformidad por el campo de infiltración. La zanja debe tener una inclinación, como dijimos, para que el efluente se distribuya uniformemente. Las aguas superficiales deben desviarse del campo de infiltración para que no lo inunden, especialmente cuando llueve, o colocar algunas barreras que desvíen el agua hacia la zona de infiltración. La construcción del sistema de distribución requiere como condición indispensable que el terreno absorba fácilmente el agua en los primeros 60 centímetros de profundidad y que además sea amplio con un área aproximada entre 800 y 1000 metros cuadrados, área mínima de lote, y que sea relativamente plano. Es conveniente construir una caja de distribución que tiene como objeto recibir el tubo de 4 pulgadas que sale del filtro
y repartir el efluente hacia las zanjas del campo de infiltración. Las zanjas tienen un ancho entre 45 y 75 centímetros por 60 de profundidad. Su longitud varía desde 20 metros para terrenos arenosos hasta 140 metros para terrenos menos absorbentes. Sobre el fondo de la zanja se pone una capa de gravilla de 15 centímetros de espesor y encima colocamos la tubería perforada para irrigación de 4 a 6 pulgadas de diámetro con una pendiente del 5 por 1000, como dijimos. La tubería se cubre con gravilla hasta completar los 30 centímetros medidos desde el fondo de la excavación, y se completan los otros 30 centímetros de lleno de la zanja con el material de la excavación. La longitud de la zanja debe determinarse mediante pruebas de percolación con una longitud máxima de 30 metros en cada ramal, que deben estar separados no menos de 2,5 metros. El sistema de campos de infiltración no se recomienda para los terrenos muy arcillosos con poca absorción o con absorción excesiva, ni donde el agua subterránea esté a muy poca profundidad, que el nivel freático esté alto. En este caso debe conducirse a una corriente de agua con la previa aprobación de la entidad encargada. Los campos deben realizarse aguas abajo del sistema del tanque séptico y ubicarse en suelos cuyas características permitan una absorción del agua residual que sale del tanque séptico. Los canales de infiltración deben ubicarse en un lecho de grava cuyo diámetro estará comprendido entre 1 y 6 centímetros. Se debe evitar la proximidad de árboles para prevenir la entrada de las raíces. El área de absorción necesaria debe obtenerse con base en las características del suelo, y estas a su vez se determinan con ensayos de infiltración. Para los efluentes de tanques sépticos se recomienda utilizar una tasa de aplicación menor o igual a 100 litros diámetro cuadrado. Para la implementación de este sistema de disposición deberá verificarse que no exista afectación sobre cuerpos de aguas subterráneas. De igual forma, el sumidero o el campo de infiltración deberá tener una localización estratégica no solo para facilitar su inspección, sino que deben respetar una distancia de 30 metros a cualquier pozo o fuente de aprovisionamiento de agua. Para conocer la capacidad de absorción o permeabilidad del suelo, se puede hacer una prueba de percolación que consiste en hacer una excavación de 30 centímetros de lado, 30 por 30, con una profundidad de 60 centímetros. Ese hoyo se llena de agua y durante 2 horas se repone el agua que se infiltra las veces que sea necesario, con el fin de que las paredes y el fondo se saturen de agua. Bueno, al cabo de 2 horas se deja escapar ya el agua, y cuando esté vacío ya esperamos hasta que baje toda ya el suelo saturado, ya dejamos de todas maneras que baje el agua completamente, y cuando esté vacío el hoyo se le vuelve a echar agua, pero ya hasta una altura de 15 centímetros. Y introducimos una regla, un flexómetro hasta el fondo, y se anota el tiempo que se demoran en bajar los primeros 2,5 centímetros. Se le toma el tiempo, pues, a eso, cuánto se demora en bajar en esos 15 centímetros de agua que echamos con el suelo saturado, cuánto se demoran en bajar 2,5 centímetros. Si ese tiempo registrado para el descenso es menor de 30 minutos, el terreno es permeable y se puede construir el sistema indicado. Si demora más de 30 minutos, conviene consultar con un ingeniero sanitario, porque entonces puede ya ser el suelo muy impermeable. En el cuadro siguiente se indican las distancias mínimas que se deben dejar entre las tuberías extremas del campo de infiltración, o entre el resumidero y los lugares y elementos que puedan ser afectados por su vecindad. Entonces aquí hay un cuadro resumen. Entonces vemos que hay la referencia o el lugar y las distancias tanto de las tuberías como de los resumideros. Entonces el lugar sería la represa, lagos, ríos, arroyos. La distancia de las zanjas
de las tuberías extremas sería de 25 y resumidero de 30. Al pozo de agua, sus tuberías de succión, la distancia ya debe ser para las zanjas de 30 metros y resumidero igual. Las tuberías de abastecimiento de agua a presión ya sí es mucho menor, porque es una tubería que ya viene viene una tubería sellada, pues no tiene forma de que le penetre el agua, pero se debe conservar una distancia a zanjas de 7,5 y a resumideros de 15 metros. A paramentos o fachadas de casas de 6 metros en ambos casos. A límites de propiedad de las zanjas a 1,5 y los resumideros 3 metros. Y para piscinas y charcos en ambos casos 15 metros. Veamos a grandes rasgos en qué consiste este sistema y algunas especificaciones que pueden ser útiles en diseños sencillos. El área requerida para un campo de infiltración es diferente en cada caso, dependiendo de la absorción del suelo, el número de usuarios como se indica aquí enseguida en el cuadro en la columna 2. Entonces vemos minutos requeridos para que el agua baje esos 2 centímetros de acuerdo al ensayo de percolación. Entonces tenemos desde 1 minuto hasta 30 minutos. Y tenemos el área en metros cuadrados por persona. Y también tenemos otro dato que es la longitud de la tubería en metros. ¿Sí? Ya independiente del número de personas. Entonces cuando tenemos que el agua se demora 1 minuto en bajar esos 2 centímetros, se requiere un área de 0,9 metros cuadrados y una longitud de 20 metros. Ahí podemos ver que esa tubería de 20 metros en un área de 0,9 es imposible colocarla. Sí, pero entonces nos regimos por el parámetro de la longitud de la tubería. Bueno, en el caso, digamos, de 20 minutos, de 30 minutos, de 20 minutos también utilizamos 3 metros cuadrados. De 30 minutos, 4,5 metros cuadrados y las longitudes correspondientes de 75 y 96. Veamos un ejemplo. Si, por ejemplo, los 2,5 centímetros se demoran en bajar 15 minutos, se necesitan 3 metros cuadrados de acuerdo al cuadro. Nos vamos a la primera columna donde dice 15, miramos el área que se requiere, son 3 metros por persona. Es decir que para una vivienda de 5 personas, en tal caso el área requerida serían 5 por 3, 15 metros cuadrados. Para 10 personas ya serían 30 metros cuadrados. El campo de infiltración consiste en varios ramales de tubería perforada, no unidas a punta perdida, extendidas sobre un lecho de grava o piedra menuda y cubiertos por tierra. Y consta de 3 partes, que son la tubería que sale del tanque séptico, la caja de distribución y las zanjas de absorción. La tubería que sale del tanque séptico debe quedar 10 centímetros por encima del fondo de la caja en el aliviadero de salida. La caja de distribución se colocará entre la tubería que sale del tanque séptico y las zanjas de absorción. Se puede construir en concreto, ladrillo o bloque de cemento. También se consiguen prefabricadas. Sus dimensiones pueden ser de 40 centímetros de profundidad y 60 centímetros por cada lado. A diferencia de la entrada, que debe quedar a 10 centímetros por encima del fondo de la caja, de la lidera de salida, los tubos de salida de los ramales sí quedan todos a nivel con el fondo de la caja. Esta caja sirve para que el agua se distribuya uniformemente por todos los ramales de salida. Tanto la longitud de las zanjas como el área del campo dependen de la capacidad del terreno para absorber el agua de acuerdo al número de personas para las que está diseñado el tanque. Para un máximo de 10 personas la longitud se puede determinar a partir de la columna 3 del cuadro que miramos anteriormente. Entonces ningún ramal debe tener más de 30 metros de longitud y es conveniente que los ramales sean cortos, siendo 2 el número mínimo. El diámetro de las tuberías puede ser de 4 pulgadas y sus pendientes van del 2, 3 al 5 por 1000. Ejemplo para determinar la longitud y el número de ramales. Entonces, si los 2,5 centímetros de agua demoran en bajar 30 minutos,
se requerirá una longitud de 96 metros de tubería. Esta longitud debe dividirse como mínimo en 4 ramales para que estos sean de 24 metros y no excedan los 30, como de una manera simétrica o promedio. La distancia mínima entre ramales debe ser de 2.5 metros. Hay unas recomendaciones. Al campo de infiltración no deben llegar aguas superficiales para evitar que se inunde o en su defecto colocar diques, barreras o desvíos para que el agua no pase por la zona. En esta zona no se deben realizar actividades que compacten el suelo. Y esta área no se debe cultivar, pero sí se pueden sembrar hierbas de raíces cortas. Resumición. Bueno, hay otra alternativa de disposición final de desechos líquidos que son los sumideros, también llamados pozos de absorción o fosas sépticas, cuyo costo es muy económico pero de menor duración, ya que cuando el pozo se llene es necesario reemplazarlo por otro sumidero. Su durabilidad depende de la permeabilidad del terreno y de su uso. El sumidero no debe quedar a menos de 30 metros de una fuente de agua. Eso ya lo habíamos mencionado. El resumidero no se debe construir mientras exista la posibilidad de hacer zanjas de absorción. Esto ya es como una segunda opción, pero se debe considerar primero la zanja de absorción o de infiltración mientras el terreno lo permita. El resumidero se utiliza cuando el área de que se dispone para el campo de infiltración no es suficiente. Ese es otro condicionante. También se puede utilizar cuando la porosidad del terreno se encuentra por debajo de los 60 centímetros, dificultando la construcción del campo de infiltración, y siempre y cuando el nivel freático de las aguas subterráneas esté a más de 3 metros de profundidad. Si a esa profundidad no se ha encontrado agua, se podrá proceder a construir el pozo de absorción. Bueno, el resumidero era a nivel más bajo que el tanque séptico y aguas abajo de pozos y manantiales. Y como ya hemos dicho, al igual que en las zanjas de infiltración, no se debe construir cerca de fuentes de agua para evitar su contaminación. En las normas y especificaciones generales de construcción de empresas públicas de Medellín se especifican unas distancias mínimas de pozos de absorción a diferentes referencias. Entonces tenemos las referencias que, al igual que en las zanjas de infiltración, son el nivel máximo de la superficie del agua de una represa o lago, corriente de río o arroyo, pozo de agua o su tubería de succión, tubería de abastecimiento de agua, casa o sus dependencias, límites de propiedad, líneas divisorias de lotes, piscinas o charcos, pero en este caso ya las distancias son mayores. Para el nivel máximo de la superficie del agua de una represa o lago ya son 30 metros, no 25. La corriente de río o arroyo, la distancia esta debe ser de 30, no de 25. Pozos de agua o tubería de succión, 30 metros. Tuberías de abastecimiento de agua, presión 15 metros. Casas o sus dependencias, 6 metros. Límites de propiedad, 3 metros. Líneas divisorias de lotes, 1.5. Y piscinas o charcos, 15 metros. El pozo de absorción es un hueco, preferiblemente en forma cónica, también puede ser cuadrado. En forma cónica es por la conveniencia de la construcción, y digamos que cuadrado es porque es lo más convencional en las excavaciones, ¿sí? Para colocar posteriormente unos ladrillos si se requieren, de acuerdo a las condiciones o características del suelo. Entonces, como venimos diciendo, el pozo de absorción es un hueco preferiblemente en forma cónica, con un diámetro superior de 1,60 a 1,75 aproximadamente, y un diámetro inferior no menor de 1.5 metros. Y tiene la profundidad requerida para filtrar o para infiltrar las aguas residuales en el suelo, dependiendo de las condiciones absorbentes del terreno, no mayor de 5 metros su profundidad. El área requerida para la infiltración debe determinarse mediante las pruebas de percolación. Para el dimensionamiento del pozo de absorción se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, que el pozo de absorción se utilizará como una alternativa de los campos de infiltración cuando no se cuente con área suficiente para su construcción y se disponga de un suelo permeable. Segundo, el área efectiva
de infiltración será el área lateral del cilindro o perimetral de la excavación cuadrada, sin incluir el área del fondo. La tasa de infiltración se determinará mediante el ensayo de percolación y será expresada en minutos por centímetro. Cuarto, el fondo del pozo de infiltración deberá quedar por lo menos 2 metros por encima del nivel freático de las aguas subterráneas. Quinto, el diámetro mínimo del pozo de absorción será de 1.5 metros y la profundidad útil no será mayor a 5 metros. Sexto, cuando las condiciones del terreno impidan la excavación vertical, las paredes estarán formadas por mampostería pegadas en forma intercalada con espacio entre bloque y bloque. En este caso deberá tenerse en cuenta la reducción del área efectiva de infiltración. El fondo del pozo deberá cubrirse con una capa protectora de 15 centímetros de espesor de grava. Octavo, la losa de techo del pozo de infiltración deberá tener una tapa de inspección de 60 centímetros de diámetro. Bueno, ya se sabe que la placa también debe ser reforzada y evitar de pronto ingreso para que no se vayan a generar problemas de hundimiento o algo sobre la falla de la tapa. Se recomienda forrar las paredes del hueco con piedras o ladrillos separados entre sí y sin poner ninguna clase de pega. Sin embargo, este revestimiento puede, de acuerdo al tipo de suelo, puede ahorrarse si el hueco se hace en forma de cono y además se hace alrededor del pozo una estructura o viga de concreto con características similares a las del pozo séptico que sirven para la instalación de una cubierta con la tapa que va a ser suficientemente rígida y duradera para su inspección. Es conveniente hacer un cerco que impida el acceso a niños y animales para garantizar la mayor seguridad. Como cero o pozo de absorción. Para la construcción del sumidero, cuando el nivel freático está a más de 3.6 metros de profundidad, se requiere un área absorbente relativamente extensa, plana y alejada de taludes y barrancos. El resumidero se puede construir en uno de los siguientes sistemas. A. Se abre una excavación de 1.5 metros de profundidad y 1.20 metros por cada lado. Ni las paredes ni el fondo de esta excavación van recubiertos, ni concreto ni mampostería. En el fondo se deposita una capa de 40 centímetros de piedra menuda y sobre esa capa se echa otra de 80 centímetros de gravilla. Bueno, finalmente una tercera capa de piedra gruesa. El resumidero se deberá cubrir con una losa de concreto reforzada. Y B, se abre una excavación circular de 1.6 a 1.75 de diámetro superior con una profundidad de 1.60. El diámetro mínimo debe ser de 1.50 en la parte inferior. Sus paredes se recubren en bloque de cemento o en piedra pegados en seco. Se deberán dejar aberturas entre cada piedra o bloque con el fin de que el agua se infiltre en el terreno por estos espacios a través de sus paredes. En el fondo de la excavación se colocará una capa de 20 centímetros de piedra menuda y sobre esta otra de gravilla de 20 centímetros. Finalmente el resumidero se cubrirá con una losa en concreto reforzado y la tapa para la inspección. Bueno, vemos que en resumen podemos decir del funcionamiento del sistema que el tanque séptico es un depósito cubierto y hermético donde se almacenan excretas contenidas en las aguas residuales, las aguas negras de la vivienda, que permanecen en reposo durante un tiempo de 12 a 24 horas aproximadamente, que llamamos tiempo de retención hidráulica. Durante la descomposición se producen lodos, natas, agua y gas. El gas asciende constantemente en forma de burbujas a la superficie, arrastrando partículas de materia orgánica en descomposición y microorganismos, los cuales acumulan una masa uniforme formando las natas. Luego estas partículas se hacen espesas y pesadas para después hundirse formando los lodos, mientras el efluente líquido se lleva el resto de los sólidos
al sistema final de evacuación y los gases salen por los ductos de ventilación. Esto es como un resumen general del funcionamiento del sistema. El mantenimiento del sistema. Antes de poner en funcionamiento el tanque séptico se debe adicionar una lata de estiércol de vaca mezclado con agua, sin espartillos, para acelerar el proceso de crecimiento bacteriano que ayuda a descomponer los desechos. Solo se comienza a usar pasados 15 días. Al empezar a usarlo, se debe recordar que el tanque no se deben llegar desechos orgánicos tales como plásticos, hojas secas, papeles o trapos. Solo puede llegar papel higiénico. No deben llegar productos derivados de petróleo tales como gasolina, tiner, aceite, etc. Ni venenos químicos. No deben llegar residuos de lavado de tanque de fumigación como químicos ni fertilizantes, porque matarían las bacterias. Al matar las bacterias ya se generarían los malos olores. No se debe conectar al tanque las canaletas de techos, tuberías que conduzcan aguas lluvias. Tampoco se recomienda que quede en un sitio de circulación vehicular, a menos que se diseñe pues una losa lo suficientemente fuerte para que no tenga ningún problema con el paso vehicular. Las líneas de conducción y las del campo de irrigación deben estar lejos de árboles y plantas, de manera que esas raíces de estas plantas no puedan penetrar por entre las juntas. En la trampa de grasas hay que sacar con frecuencia las grasas que floten en la superficie para que no se nos vaya a colmatar, no se desborden y no se generen tampoco problemas de olores. La limpieza. Hay que hacer una inspección cada año. Con esto con el fin de saber si hay que sacar los sólidos, limpiar las natas, o sea, se requiere pues limpiar el tanque. Para saber lo que es lo que hay que hacer, entonces se hace la inspección de las natas, y para esto sabemos que contamos con un par de tapas en la parte superior de la cubierta del tanque, una sobre la tubería de entrada y otra sobre la tubería de salida, que se deben quitar y dejar airear antes de hacer cualquier tipo de inspección o intervención para no inhalar los gases. Entonces, la inspección de natas se puede hacer con una vara de unos 2 metros de largo que cuente con una aleta en su extremo de 15 por 15 centímetros, y se hace la inspección empujando a través de la capa de natas hasta el borde inferior del tubo de salida. Luego se sube la vara y la aleta se pone en posición horizontal y se levanta hasta que la resistencia de la nata se sienta. El espacio entre las dos marcas determina la distancia que hay entre el extremo inferior del tubo de salida y la parte inferior de la capa de las natas. La limpieza será necesaria si el espacio entre el extremo inferior del tubo de salida y el fondo de la capa de natas es menor de 7.5 centímetros. Para lodos. Entonces se hace lo mismo, se tienen las precauciones del caso, se deja airear después de que se levantan las tapas del tanque, y ya se hace con una vara también de 2 metros de largo, pero entonces ya forrada, 1,5 metros a partir de una de sus dos puntas con tela clara o con una estopa blanca. Esta se introduce hasta el fondo del tanque y se deja allí durante un rato, unos 5 minutos aproximadamente, y luego se retira con mucho cuidado para medir la zona de la vara que sale untada de lodos, y así se conoce ya la profundidad de los lodos y líquidos acumulados en el tanque. La limpieza será necesaria si el espesor de la capa de lodos es igual o mayor a 60 centímetros o cuando le falten 5 centímetros para llegar al dispositivo de salida. Limpieza. Si el lodo o la nata se acercan mucho a la salida, las partículas de lodo serán arrastradas al campo de infiltración, atascando el sistema, de tal forma que el líquido puede brotar a la superficie del terreno y el agua negra se devuelve por la tubería hacia la vivienda cuando el terreno es muy plano. Por eso es necesario hacer limpieza regular del tanque. Bueno, ya dijimos que antes de limpiar el tanque se debe dejar ventilar, quitando
las tapas hasta que los gases se hayan desalojado para así evitar riesgos de explosión o asfixia. Es importante hacer uso de los elementos de protección personal y lavarse bien después de realizar la limpieza. Y ya para la limpieza como tal, con una vara de 2 metros de largo y un balde amarrado a ella, se podrá sacar las natas y grasas que están en la superficie del tanque. Esto se debe hacer con cuidado. Lo mismo se hará con los lodos que están en el fondo. Se debe hacer despacio para no mezclar con el agua los lodos que se saquen. Luego se saca la mayoría de los lodos dejando una pequeña capa de estos en el fondo del tanque para conservar las bacterias que ayudan a descomponer los desechos. Bueno, entonces, como ya habíamos dicho, los lodos retirados del tanque se podrán utilizar como abono, mezclándolo con tierra, con hierba cortada, cal viva, con basura orgánica, y se usa para cultivos cuyos productos no se ingieran crudos. También se pueden enterrar en zanjas de aproximadamente unos 50 por 60 centímetros con 60 de profundidad, y luego se cubren con la misma tierra excavada. Se debe tener en cuenta que estas zanjas deben hacerse siempre alejadas de las viviendas. Los lodos y las grasas que se sacan del tanque séptico no se deben nunca, por ningún motivo, tirar a la superficie del terreno o una corriente de agua. De hecho, para esto es que se construyen estos sistemas de tratamiento de aguas negras. Se deben seguir los pasos descritos anteriormente para no tener problemas con ninguno de estos elementos. Limpieza: se irá a revisar periódicamente el funcionamiento del filtro con el fin de observar la colmatación u obstrucción del pozo por la cantidad de desechos descargados. De estar colmatado u obstruido, se deberá hacer un retrolavado con una adición de cal, retirar el cascajo o material filtrante para lavarlo con el fin de remover los sólidos pegados en el cascajo. No olvide, nunca debe utilizar detergentes, jabones, desinfectantes ni productos químicos para la limpieza de estos tanques. Y recuerde que para construir estos sistemas de tratamiento de desechos líquidos domésticos siempre hay que contar con la asesoría de personas especializadas.